Hola, mi nombre es Ricardo Rodríguez Muñoz y en este video voy a explicar algunos contratos mercantiles y los estaremos analizando. Bueno, primero tenemos el contrato de comisión mercantil. El contrato de comisión mercantil es aquel que mediante el cual una persona llamada comitente encarga a otra persona llamada comisionista la realización de uno o más actos de comercio, obligándose esta última a ejecutarlas a cambio de una retribución llamada comisión. El objeto del contrato consiste en realizar actos concretos de comercio, como la compra y venta de mercancías, la gestión de los cobros, la colocación de productos, la celebración de contratos mercantiles o la administración de negocios comerciales. Es importante aclarar que en este contrato el comisionista no adquiere la propiedad de los bienes, salvo pacto contrario, ya que únicamente él actúa como un intermediario. En cuanto a su naturaleza jurídica, es un contrato bilateral porque genera obligaciones para ambas partes. Es oneroso porque existe una remuneración. Es principal porque no depende de otro contrato. Es consensual porque se perfecciona por el simple acuerdo de voluntades y puede ser instantáneo de tracto sucesivo, dependiendo de si el encargo se ejecuta en un solo acto o en varios actos continuos. Respecto a las obligaciones del comisionista, este debe cumplir el encargo conforme a las instrucciones recibidas, actuar con diligencia, lealtad y buena fe, no delegar la comisión o sin autorización expresa, rendir cuentas claras y detalladas y entregar al comitente el dinero de bienes o dinero obtenidos y conservar adecuadamente las mercancías bajo su custodia. El comisionista tiene derecho a recibir la comisión pactada, exigir el reembolso de gastos realizados y retener bienes hasta que se le pague lo adecuado. Entre sus modalidades especiales, mm, pues encontramos la comisión de compra, la comisión de venta y la comisión del credere, en el cual el comisionista pues garantiza el cumplimiento del tercero. Mm, un aspecto relevante es que la comisión puede revocarse en cualquier momento, aunque esto no puede generar de responsabilidad si, si causa daños. Tenemos ahora el contrato de factores independientes. El contrato de factores independientes es el acuerdo por el cual un comerciante otorga a una persona facultades para hablar, o digo, para actuar en nombre de actos de comercio, sin que necesariamente exista pues una relación laboral subordinada. El factor es un auxiliar del comerciante con facultades de dirección, administración o representación del establecimiento mercantil. El objeto del contrato consiste en administrar un establecimiento mercantil, celebrar actos de comercio en nombre del comerciante, representarlo frente a terceros y dirigir operaciones comerciales. Em, Debe delimitarse claramente el alcance de sus facultades, ya que el comerciante queda obligado frente a terceros cuando el factor actúa dentro de su poder. Este es un contrato bilateral, oneroso, principal, mercantil y generalmente de tracto sucesivo. El factor tiene la obligación de actuar dentro de las facultades conferidas y seguir instrucciones, rendir cuentas y actuar con buena fe. Tiene derecho a percibir la remuneración pactada y a ser indemnizado por gastos necesarios. Una de las recomendaciones que yo daría en este contrato principalmente es incluir cláusulas de confidencialidad y no competencia. Uno de los aspectos relevantes de este contrato es que obliga al comerciante frente a terceros dentro de sus facultades. Tenemos ahora el contrato de depósito mercantil. Mm, el contrato de depósito mercantil es aquel por el cual una persona llamada depositario se obliga a recibir una cosa mueble propiedad de otra persona llamada depositante para guardarla y restituirla cuando ésta lo solicite, siempre que el acto tenga un carácter mercantil. El objeto del contrato, principalmente, o bueno, es la guarda, conservación y restitución de bienes muebles. Puede ser depósito regular cuando se devuelve exactamente la misma cosa pactada
o depósito irregular, que es cuando, tratándose de dinero o bienes fungibles, se devuelve otro tanto de la misma especie y calidad. El depositario debe conservar con diligencia, no usarla sin autorización y restituirla cuando sea solicitada. También responde por cualquier culpa o negligencia. Tiene derecho el depositario a recibir una remuneración y puede ejercer el derecho de retención. ¿Cuáles son las recomendaciones que yo daría en este contrato? Es principalmente especificar claramente la descripción del bien, el estado físico, el valor y el plazo. Uno de los aspectos legales relevantes que considero de este contrato es que el contrato puede terminar por cumplimiento, por vencimiento del plazo, por pérdida de la cosa o simplemente por la voluntad del depositante. Tenemos ahora el contrato de depósito en almacenes generales de depósito. Este contrato se celebra con instituciones que estén autorizadas, llamadas almacenes generales de depósito. ¿En qué consiste? Bueno, consiste en la guarda y conservación de mercancías, así como la expedición del certificado de depósito y, en su caso, del bono de prenda. Ese certificado, bueno, nos acredita la propiedad de la mercancía, mientras que el bono de prenda permite garantizar créditos sin mover físicamente los bienes. Es un contrato formal y por tanto debe constar conforme a la legislación mercantil. Em, ¿Cuáles son los aspectos legales relevantes de este contrato? Bueno, principalmente es que el almacén responde por cualquier culpa de derivados por daños o negligencia de ellos mismos. ¿Cuáles son las recomendaciones que yo doy para al momento de contratar este contrato, de tener este contrato? Es que verifiquemos siempre que el almacén esté legalmente autorizado, ya que puede, si dar el caso, pueden existir de que en este almacén no tenga lo necesario para considerarse un, un almacén general de depósito. Contrato de préstamo mercantil. El contrato de préstamo mercantil es el contrato mediante el cual una persona llamada prestamista entrega a otra llamada prestatario una cantidad de dinero o bienes fungibles con la obligación de devolver otro tanto de la misma especie y calidad. Es mercantil cuando se celebra entre comerciantes o se destina a actos de comercio. Este puede ser gratuito o con intereses, pero los intereses deben pactarse expresamente. ¿Qué es el prestatario? ¿Cuál es es lo que está obligado? Es a devolver principalmente el capital e intereses en el plazo acordado y responder con su patrimonio en caso de un incumplimiento. Mm, ¿Cuáles son los aspectos más relevantes que tenemos de este tipo de contrato? Es que mm, en caso de mora también se pueden generar intereses moratorios. ¿Cuáles son las recomendaciones que yo daría para este tipo de contrato? Bueno, es que tenemos que establecer siempre el interés que vamos a estar generando en este contrato. Tenemos ahora el contrato de compraventa mercantil. El contrato de compraventa mercantil es el contrato por el cual una persona llamada vendedor transmite la propiedad de una cosa o derecho y otra llamada comprador se obliga a pagar un precio cierto en dinero cuando el acto tiene un carácter de comercio. El, es mercantil cuando recae sobre mercancías destinadas al comercio y existe un propósito de especulación comercial. El vendedor pues está obligado o debe entregar la cosa, garantizar la posesión pacífica del bien y responder también por vicios ocultos. El comprador debe, pues, desde luego pagar el precio y pues tiene el derecho de recibir esa mercancía de acuerdo a las especificaciones. Algo importante a destacar de este contrato es que puede celebrarse a contado, a crédito, a plazos o con reserva de dominio. Mm, Aspectos legales relevantes de este contrato es que el riesgo puede transmitirse antes de la entrega física
Y recomendaciones que yo daría para este contrato sería escribir detalladamente la mercancía, o más que nada especificar siempre cómo está esta mercancía que nosotros vamos a estar vendiendo, o en nuestro caso verificar en caso de que vayamos a adquirirla. Tenemos ahora el contrato de permuta mercantil. El contrato de permuta mercantil es el contrato por el cual dos personas se obligan a intercambiar bienes o mercancías con carácter comercial sin que el precio consista principalmente en dinero. Es decir, podemos, en lugar de vender un bien y pagar con dinero, las partes pueden intercambiar bienes entre sí. El objeto de este contrato es que el intercambio de bienes destinados al comercio facilita operaciones sin necesidad de realizar un pago total en efectivo, lo que dinamiza pues las relaciones comerciales entre, por ejemplo, entre los empresarios. Sí existe una diferencia en el valor de los bienes intercambiados. En caso de esto, pues se puede complementar con una cantidad en dinero, lo que se le conoce como una permuta mixta. En cuanto a su naturaleza jurídica, es un contrato bilateral, oneroso, principal y consensual, ya que ambas partes, en este caso, asumen obligaciones recíprocas y se perfecciona con el simple consentimiento. Cada parte tiene la obligación de entregar el bien prometido, garantizarle una posesión pacífica y responder por los vicios ocultos. Asimismo, cada parte tiene derecho a exigir la entrega del bien pactado y a solicitar la rescisión del contrato en caso de un incumplimiento. Se aplican las reglas de compraventa en lo conducente. En un aspecto legal es que pues se aplican las reglas de compraventa en lo conducente, especialmente en materia de saneamiento por evicción y vicios ocultos. Las recomendaciones de este contrato principalmente es que pues se debe de establecer una equivalencia justa económica para evitar cualquier tipo de inconveniente, y también determinar en dado caso pues si se necesita quién asume gastos de traslado. Tenemos ahora el contrato de consignación mercantil. El contrato de consignación mercantil es aquel por el cual una persona llamada consignante entrega mercancías a otra llamada consignatario para que las venda por cuenta del consignante, obligándose el consignatario a pagar el precio convenido o devolver las mercancías que no fueron vendidas. El objeto de este contrato, pues, es facilitar desde luego la comercialización de productos, ampliar canales de distribución y permitir que el propietario venda sin la necesidad de establecer un punto directo de venta. Un aspecto fundamental es que la propiedad de la mercancía no se transmite al consignatario hasta que se realiza una venta. Mientras tanto, el consignatario solamente actúa como intermediario. Mm, el consignatario debe custodiar las mercancías, vender conforme a las instrucciones que le fueron recibidas, rendir cuentas detalladas y entregar el producto de la venta. Tiene derecho a recibir la comisión pactada y a retenerla del producto de la venta. El consignante debe entregar mercancías en buen estado, garantizar su propiedad y pagar la comisión si así se acordó. También tiene derecho a exigir, pues, desde luego, la rendición de cuentas y recuperar la mercancía que no fue vendida. Mm, este contrato puede ser exclusivo, con precio mínimo, con garantía de venta o incluso internacional. Una de las recomendaciones que yo daría para este contrato es que especificar, ¿no?, una descripción detallada de la mercancía con un precio mínimo de venta y pactar bien las comisiones que se van a estar llevando a cabo. Tenemos ahora lo que es el contrato de seguros. El contrato de seguros es aquel por el cual una empresa aseguradora se obliga mediante el cobro de una prima a resarcir un daño o pagar una suma de dinero al verificarse el acontecimiento previsto en el contrato. A esto se le conoce como riesgo. El objeto de este contrato es proteger un interés económico lícito frente a un riesgo futuro e incierto. Es un contrato de máxima buena fe, lo que significa que el asegurado debe, en todo momento, declarar con verdad el estado del riesgo.
y si oculta información relevante, puede perder derecho a esta indemnización. Las principales modalidades son el seguro de daños, que por ejemplo protege bienes o patrimonio, el seguro de personas, que por ejemplo puede proteger la vida y también la salud. Existen también modalidades especiales, por ejemplo, el seguro múltiple, el coaseguro y el reaseguro. El asegurado tiene la obligación principalmente de pagar la prima, declarar correctamente el riesgo y avisar oportunamente el siniestro. Tiene también derecho a recibir indemnización cuando ocurra el evento asegurado. La aseguradora o el asegurador, ¿cuál es su obligación? Principalmente asumir el riesgo y pagar la suma por la cual está asegurada y tiene derecho a cobrar la prima y rescindir el contrato en caso de que haya declaraciones falsas. Contrato de franquicia. El contrato de franquicia es el acuerdo por el cual una persona llamada franquiciante concede a otra llamada franquiciatario el derecho de usar una marca registrada, un nombre comercial, la imagen del negocio, conocimientos técnicos, asistencia, a cambio de un pago. El objeto de este contrato es permitir que el franquiciatario explote un negocio bajo el mismo modelo, marca y sistema que tiene el franquiciante. Este contrato debe celebrarse por escrito. La marca debe estar registrada y debe entregarse información previa antes de firmar. El franquiciatante debe, ¿qué es lo que debe? Pues permitir el uso de la marca, transmitir conocimientos técnicos y brindar una capacitación. Tiene derecho a recibir pagos y supervisar el cumplimiento del modelo del negocio o de lo que esté pactando. El franquiciatario, ¿qué es lo que debe de hacer? Debe pagar regalías, respetar los manuales y mantener la confidencialidad. Tiene derecho a usar la marca y a recibir asistencia técnica. ¿Cuáles son las recomendaciones principales que yo daría de este contrato? Pues sería revisar siempre las cláusulas con determinación para evitar cualquier situación. Mm, Contrato de transporte mercantil. ¿Qué es el contrato de transporte mercantil? Es el acuerdo mediante el cual un porteador se obliga a trasladar mercancías de un lugar a otro por un precio llamado flete. El objeto de este contrato es el traslado de bienes bajo la responsabilidad del porteador hasta su entrega al destinatario. ¿Qué es lo que debe de hacer, por ejemplo, el porteador debe conservar la mercancía, transportarla en el tiempo convenido y entregarla en el destino pactado en el tiempo determinado. También pues debe de responder por daños mm, y por daños que se lleven a cabo. Tiene derecho a cobrar el flete y a retener la mercancía si no se paga. El cargador debe pagar el precio y siempre declarar correctamente el contenido que lleva en esa mercancía. Aspectos legales relevantes tenemos, por ejemplo, que el porteador tiene derecho de retención por falta de pago. También tenemos que una de las recomendaciones que yo daría en este contrato sería que pueda haber responsabilidad solidaria en transporte sucesivo y también algo muy importante es que debe existir acuerdo sobre el precio y el destino del que se está haciendo este contrato. Contrato de prenda mercantil. La prenda mercantil es un contrato accesorio mediante el cual un deudor entrega un bien a un acreedor para garantizar el cumplimiento de una obligación mercantil. Su objeto es garantizar el pago de una deuda mediante la afectación de un bien mueble. Puede ser con transmisión de posesión, cuando, por ejemplo, el bien se entrega físicamente, o sin transmisión, cuando el deudor conserva el bien, pero queda afectado como garantía. ¿A qué tiene derecho, por ejemplo, el acreedor? El acreedor tiene derecho de preferencia frente a otros acreedores y puede solicitar la venta del bien si hay algún incumplimiento. El deudor, ¿cuál es la principal obligación del vendedor? Es pagar la deuda en el tiempo pactado y
¿Cuál es uno de los derechos del deudor? Es recibir el excedente si el bien se vende por más de lo que fue el adeudo. ¿Cuáles son las recomendaciones que yo daría en este tipo de contrato? Bueno, pues la principal que yo daría es que considerar, mm, establecer más que nada detalladamente cuál es el bien que estamos llevando en este, cuál es el bien que estamos llevando. También, pues definir claramente la obligación la cual nos va a ser garantizada. Contrato de arrendamiento financiero. El arrendamiento financiero es el contrato por el cual una empresa arrendadora adquiere un bien y lo concede en uso o goce temporal a otra persona, quien paga rentas periódicas y al final puede ejercer una opción de compra. ¿Cuál es el objeto de este contrato? El objeto de este contrato es financiar la adquisición de bienes productivos sin que el arrendatario tenga que comprarlos inmediatamente. Este es un contrato formal que se debe de hacer por escrito, con un plazo forzoso y siempre teniendo una opción terminal. La arrendadora, ¿cuáles son sus obligaciones o cuál es lo que debe de hacer? Es conservar la propiedad hasta que se ejerza la compra. Y al arrendatario, ¿qué es lo que debe de hacer? Debe pagar las rentas, conservar el bien y usarlo conforme a lo que se le fue pactado. ¿Cuáles son algunos aspectos relevantes? ¿Cuáles son algunos aspectos legales relevantes? Es que el bien pertenece legalmente a la arrendadora hasta que se ejerce la compra. Antes no. ¿Cuáles son las recomendaciones principales que yo daría al momento de la contratación? Es verificar penalizaciones por terminación anticipada, ya que muchas veces no revisamos eso y puede llegar a afectar. Y bueno, pues esto sería todo. En mi conclusión personal, considero que los contratos mercantiles regulan prácticamente todas las actividades del comercio moderno, como la representación, financiamiento, garantía, distribución, transporte, explotación de marcas y protección contra riesgos. Cada uno de los contratos que estuvimos viendo, bueno, tiene una función económica específica y una estructura jurídica determinada. Conocer los elementos, pues, de esos contratos, obligaciones y modalidades nos permite, pues, prevenir conflictos, proteger nuestros derechos o los derechos y dar siempre una seguridad jurídica a las operaciones comerciales que vamos llevando a cabo. Por esto, pues, el estudio de los contratos mercantiles no solamente es un requisito que se deba cumplir, sino una herramienta esencial para el ejercicio profesional en un ámbito empresarial, por ejemplo.